Es mi punto de vista. A mí, al hilo de esto que comentas, lo que me ha parecido más fascinante del documental es que primero creo que conseguís muy bien transmitir a través de las entrevistas la atmósfera que se vivía en aquel momento, ¿no? A través de también las proyecciones, las películas que se van poniendo. Pero sobre todo esa sensación de que en el momento que se monta la colectivización, ellos tienen que, los propios trabajadores toman las riendas, ¿no? del proceso. Dicen, bueno, la industria se nos cae, si dejamos esto caer, esto lo perdemos, vamos a recuperarlo, vamos a empezar a trabajar, vamos a hacer cine. Pero hay una cosa en un momento que dice Roman Gubert, dice que es que esta gente no tenía ningún tipo de canon. O sea, no había ningún estándar de cómo esto se tenía que hacer, cómo había que adoctrinar. Incluso había dudas sobre qué contenidos eran más oportunos y cuáles menos. De hecho, hay un momento que hablan de que había como un comité que le decían la checa, ¿no? Que ellos hacían el análisis allí de si esto era válido, si esto no. Es esa sensación de que todo se está inventando sobre la marcha. Que yo creo que es fascinante, porque en realidad ahí hubo mucha gente de mucho talento que probablemente aprovechó esa oportunidad para hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Se hacen falsos documentales de guerra. Hay un momento en que dicen que el cámara estaba en contraplano con los soldados, no dice, pero esto no era guerra real, esto está todo montado, orquestado. La parte del entierro de Durruti, que es fascinante, como narra este técnico, como la rodó. Y sobre todo las ficciones, ¿no? Que se ruedan, que son donde hay una parte, eran muy ambiguas porque realmente ni ellos tenían muy claro exactamente el mensaje que tenían que transmitir. Había un moralismo por un lado, pero por otro lado unas consignas obreras, y todo esto se va inventando sobre la marcha con un frenesí incluso igual o mayor que el que había en las propias trincheras. O sea, había una guerra de contenidos, de ideales, de que había que hacer unas películas, había que llenar los cines, había que entretener a la gente, y aquí había un frenesí tremendo y era una cosa, y a mí me ha fascinado muchísimo, y yo creo que vuestro documental esto lo sabe expresar y lo sabe transmitir muy bien. No sé, me gustaría que ampliarais un poco esto, ¿no? Esta visión, no sé si ¿cómo lo veis? Para nada, estás totalmente equivocado, Juan Manuel, gracias. Pues la verdad es que te agradezco tus palabras y pues me agrada, ¿no? que se haya transmitido pues un poco lo que buscábamos. Pero yo creo que hay que distinguir en dos partes, ¿no? Lo que es la exhibición, los cines, donde estaban perfectamente organizados y las salas pues funcionaban como antes de la guerra, bueno, incluso mejor porque se llevaban los cines. A nivel social, los trabajadores, por ejemplo, estaban mucho mejor pagados, tenían una serie de beneficios sociales que antes no tenían. Entonces, eso era un poco la gestión de los cines, la socialización de los cines. Pero bueno, por otro lado, si hablamos de la producción, claro, los anarquistas no tenían un dogma o un canon determinado, no sé, no era, por ejemplo, como el cine soviético, etcétera, que tenían un canon determinado. Entonces, ellos buscaban pues un cine como arma de clase, pero también por otro lado también buscaban llenar esas salas que tenían, porque si no la socialización no conseguiría seguir funcionando, ¿no? Entonces hablamos de la ficción, las películas que hablaba Robert antes que estaban editadas en Francia, etcétera, que hay películas pues que tienen un perfil muy bajo, a lo mejor político, que son incluso musicales, o sea, buscaban pues llegar a algún público. Y luego estamos hablando también de cine de propaganda, o sea, entonces la producción la verdad es que es muy heterogénea y es heterogénea por eso, por Mario Pinta. Sí. No, por ejemplo, hay una película, no recuerdo ahora el nombre, como no sé qué de Esperanza o Aurora de Esperanza, que bueno, las pocas imágenes que se ven, a mí me parece una película que es de una factura y de una calidad técnica estupenda, porque habla de que el director metió estos travelings, estas cosas. Estamos hablando del año 36, donde es una calidad técnica, ¿no? Un poco antes de, claro, de lo que sería digo, esto es un poco en lo que luego fue el neorrealismo realmente, aunque es verdad que el neorrealismo igual no tiene esa carga, esa doctrina política que tal vez tiene esta, pero este hombre que está parado, que está pidiendo que le den un trabajo, toda esta carga, su relación con su familia, todo, pues esto inevitablemente te recuerda a todo el cine neorrealista y todo, y lo que es de Sica y todo esto, ¿no? Y luego, por otro lado, esta película que se hace con niños, donde los propios niños representan un estado ideal y ellos mismos se dan las doctrinas, que me pareció una cosa súper, vamos, me quedé alucinado, ¿no?, de la concepción. Sí. Y está súper bien hecha, ¿no? O sea, con una factura técnica, artística que dice, bueno, esto es increíble, esto es un experimento que absolutamente está desconocido y oculto, porque, bueno, yo lo he conocido por vuestro documental, aunque tampoco estoy muy metido en la materia, pero que básicamente lo manejan los historiadores, los críticos y 4 más, ¿no? Sí, especialistas
o bueno, gente que le guste el cine, ¿no? Y conozca ese periodo. Pero yo creo que lo que comentaba Óscar es lo fundamental de estas películas, ¿no? Digamos, de este momento, ¿no? La tensión entre, como comentaba Óscar, digamos, los socialistas o los comunistas, había un modelo de representación, digamos, un modelo de propaganda muy establecido, ¿no? Desde Chapayev y desde el realismo socialista, digamos que se concretaba en la representación del sujeto de clase, ¿no? En crear la típica película del campesino, ¿no? Incluso aquí en España, ¿no? Pero como comentaba Óscar, los anarquistas no tienen un modelo, pero sí que está, digamos, esa voluntad de experimentación, ¿no? De buscar un lenguaje propio y unas capacidades de expresión propias. Y ahí yo creo que se produce el milagro de que hay películas realmente brillantes, como comenta alguno también de los entrevistados, en la línea de René Clair, ¿no? Y por ejemplo comentáis de Nosotros somos así, Cine ¿no? negro, ¿no? Sí, o otras películas brillantes, Santos, por ejemplo. o las películas de Mateo Santos, o como comentáis de Antonio Sau. Algunas películas que es verdad que tienen una factura y tienen realmente una calidad cinematográfica considerable, pero digamos que el proyecto se queda en esa tensión, ¿no? Entre digamos la experimentación y después también la seguridad de que lo que funciona, como comenta también en la película algún miembro que habla del teatro, lo que funciona son las formas populares, ¿no? Y la movilización popular a través de las formas, digamos, que digamos remiten al melodrama y a las formas más contaminadas, ¿no? Por la ideología burguesa, que es de lo que huye precisamente todo el movimiento. Por tanto, yo creo que está esa tensión que es muy importante, ¿no? Para comprender cómo no llega a ser este neorrealismo que podría quizá, no sé, haber sido, ¿no? Pero digo que probablemente se proyectaban en sesión doble, pues la americanada, ¿no? La película de Hollywood, del romance, del señorito, de no sé qué, con este tipo de películas, ¿no? Porque eso sí que hablan de la tensión que había también en lo que eran las salas de cine y la programación, ¿no? Que era también hay un... Sí, y también respondiendo un poco a lo que planteabas antes, claro, imaginaros eso, dirigir una industria cinematográfica cuando estás en plena guerra, intentar hacer películas cuando te están bombardeando por las noches, cuando prácticamente no tienes de nada. Luego, todos los directores, por ejemplo, que eso hemos intentado reflejar, no eran anarquistas, no eran, por ejemplo, el director de Aurora de Esperanza no era anarquista y dirige esa película, etc. Entonces, claro, el dirigir esa industria e intentar que funcionase, os podéis hacer una idea de todo lo que suponía, ¿no? Entonces, en cuanto a los cines, sí que es cierto, la gente, pues eso, estaba pasando las penurias de la guerra y las películas americanas funcionaban muy bien y entonces, pues, de alguna forma tenían que compaginar un tipo de programación con otro, porque tenían que seguir llenando los cines. Entonces, las películas hollywoodienses y tal, pues en ese sentido cumplían esa labor, ¿no? de seguir que funcionase todo. Muy bien, vamos a hacer un pequeño receso, son las 5:44 de la tarde y estamos hablando aquí en el Café con Vistas de Radio Clara en directo con Óscar Martín y con Roberto Arnau. Óscar es el director de El Celuloide Colectivo, el Cine en Guerra, y Roberto Arnau es ayudante de dirección de este documental, y hemos querido un poco pues esta entrevista ir acompañándola de algunas canciones anarquistas. Escuchábamos en la presentación el famoso A las barricadas y ahora vamos a escuchar este Hijos del Pueblo y bueno, pues todo este tipo de canciones que si queréis a la vuelta podemos comentar, pues que tienen también un mensaje, esa ideología de la que estamos hablando, en este caso muy directa y muy, totalmente frontal, no enmascarada en ningún tipo de género, sino, vais a escuchar Hijos del Pueblo y fijaros en la letra.
Bueno, pues seguimos en el Café con Vistas de Radio Clara cuando son las 17:47 minutos de la tarde y sabéis que estamos hablando del cine colectivizado, el cine anarquista con Óscar Martín y Roberto Arnau y bueno, pues esta película, El celuloide colectivo, el cine en guerra. Creo que Juanma quería preguntarles algo. Sí. Bueno, a mí me gustaría que ampliaran ellos un poquito una cuestión que se aborda en el documental, que es la recuperación de todo este material histórico, porque originalmente el Ejército Nacional, cuando termina la guerra, esto lo meten todo en un almacén en Madrid, tanto el cine del bando nacional como el cine del bando republicano. Hay un incendio, esto se pierde, y de repente Basilio Martín Patiño cuenta que él en un viaje a Portugal, no sé si es ya después de la dictadura salazarista o encuentran esto allí, ¿no? Como escondido, como copias, una cosa que estaba por allí que no debería de estar, que las descubre. Entonces, no sé si lo entendí así o que ampliaréis un poco esto, que también es... Sí, como bien dices, hay un incendio en el que desgraciadamente se pierde una parte muy importante del patrimonio cinematográfico, ¿no? Entonces, creo que Alfonso del Amo lo dice en el documental, pues que todo el cine se recupera a través de copias, los negativos se han quemado, entonces copias. Entonces, una gran parte, una partida de ese material, pues lo encuentra Patino, y es el que ese material es el que empieza a utilizar en todas esas películas, ¿no? De Canciones para después de una guerra, Caudillo, etcétera, ¿no? Entonces, una parte de ese material sí que viene de ahí. Aproximadamente se hicieron 100 y pico películas, hemos comentado, y cuando empezamos a rodar el documental, en ese momento teníamos 41. Hace un par de años, creo que fue, en la Embajada de México alguien depositó 3 películas, Aragón trabaja y lucha y alguna más, y ahora tenemos 44. Entonces van apareciendo con cuentagotas, bueno, como dicen uno de los entrevistados, sabemos que van a seguir apareciendo, no van a aparecer todas, pero van apareciendo. Entonces es una labor eso de filmotecas, de interesarse por el patrimonio y de ir recuperando las películas a través de copias, no de negativos, como ha pasado en muchas de las películas. Hombre, yo estaba sorprendido de que Patiño tuviera algo que ver con... Es Patino, ¿no? Patino. Yo también lo he patiñado un poco, pero no es Patino.